there came a sound from... Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart. Tienen que disculpar mi falta de chaqueta el día de hoy. No sé qué sucedió con él. Salí de la casa y no lo puedo encontrar. Yo estoy asumiendo que lo dejé en la casa, pero eso solamente es una asunción. Francis dice que, que si ella no lo encuentra, solamente Dios sabe dónde estará. Así que disculpen, eh, tienen que orar que yo encuentre la chaqueta. Y bueno, gracias por orar por Debbie, aprecio mucho eso. Ella está mejor. Gracias a Dios por eso. Qué bueno que Dave Smith está con nosotros, le extrañamos. Es un placer estar de vuelta. Bien, John Rosenstern está de vuelta, Lauren Larson y Paris, Francia. Paris, Francia, sí. Paris Reagan, y no importa lo que él haga, Paris, yo estoy de tu Él parte. es de Montana, entiendo, sí. Yo estoy de tu parte, Paris. Y Josh Rosenstern. Estamos alegres de tenerles a ustedes con nosotros. Ustedes son la razón de la programación el día de hoy. Es usted esa razón y es un deleite tener la audiencia en todo el mundo y compartir este evangelio. Le doy gracias a Dios por eso. Gracias por sus cartas, correos electrónicos y su contacto con el ministerio. Muchas gracias. Yo quiero que sepan que hemos recibido muchas de sus mensajes. ¿Alguien sale a predicar? Sí, señor, este fin de semana estaré en Porsche, Arkansas. Estaré en la iglesia Faith Worship Center en Porsche, Arkansas, con mi amigo Steve Alexander y su esposa Becky y la iglesia. La iglesia predica el mensaje de la cruz y si están en el área de Jonesboro, Arkansas, bueno, tal vez les interese ver esta iglesia en Faith Worship Center. Los servicios viernes a las 7, sábado a las 10 a.m. y 7 p.m., domingo a las 10 a.m. Terminamos todo ese día, así que esperamos con ansiedad sean parte si es posible. ¿Alguien más? Sí, señor, dos anuncios. Primeramente, la campaña que teníamos programada para este fin de semana en Queen City, Texas, Crossway Church. Tuvimos que posponerla. Vamos a reprogramar y dejarles saber. Así que las campañas de este fin de semana del 13 al 15 de agosto han sido canceladas por hoy y las vamos a reprogramar, pero aún tenemos en el itinerario 11 y 12 de septiembre en Crossway Fellowship Church con el pastor Doucette, localizados en el 395 BFW Drive en el área de Crawley. Tiempos de servicio a las 6:30 el sábado y el domingo a las 9:30 y el servicio a las 10:30. Así que para más información pueden llamar al pastor Doucette a las 337-783-6524. Quiero mencionar que Charlie y yo vamos a estar en Spartanburg, Carolina del Sur, 10 al 12 de septiembre con Truth Chapel World Evangelism Fellowship Church. Nikki Corbin es la pastora y el viernes a las 7, sábado a las 7 y domingo a las 10 a.m. La iglesia está localizada en el 250 North Church Street. Llamen al 864-585-3006. Del 10 al 12 de septiembre, sí. Bien, John. Josh va a leer por ti, imagino. Bueno, ya lo hizo, sí. Nosotros hemos tratado ya con la doctrina del pecado porque es una doctrina muy poderosa y más larga en la palabra de Dios de lo que hemos tratado con cualquier otra cosa, porque el problema del hombre es el pecado. Esa es la dificultad que tenemos y es la causa de toda enfermedad, muerte, realmente problemas, dolores, guerra, rumores de guerra, hambre, sed. Es realmente la causa de tantos problemas. El pecado es la causa de todo esto. Y nosotros tratamos de llevar luz sobre este tema. Tratamos, de hecho, en las últimas semanas o tal vez más tiempo, con la oración de David de arrepentimiento en el Salmo 51. Y estamos tomando mucho tiempo en el tema porque la Biblia toma mucho tiempo en este tema, como es obvio.
Y yo leo la Biblia completamente. Esa es mi rutina, así es como lo hago y no es algo que usted tiene que hacer, pero yo empiezo a leer a Génesis y sigo leyendo o hasta Apocalipsis completo. Y usted puede llevarlo de una manera bastante simple. Y es lo siguiente, si los creyentes o una nación o un rey, no importa quién sea, pone a Dios primero y abandona la situación del pecado, deja a un lado el pecado, lo deja y lo trata como es, eso que es destructivo sin comparación. Dios bendice a ese pueblo y a esa persona. Realmente le bendice abundantemente. Si Dios es ignorado y el pecado se comete total y completamente y el hombre realmente le gusta el pecado y toma esa dirección tarde o temprano, advertencia tras advertencia, Dios traerá destrucción. Si la desobediencia continúa, la destrucción entra con todo, todo lo que encierra, todo lo que es ese sufrimiento, dolor, guerra, derrota. Ahora mismo, ese es el problema de esta nación, el pecado. Y si nosotros no tenemos un mover de Dios en esta nación, Amén. si no lo tenemos, podemos anticipar cosas peores de las que estamos viendo ahora, damas y caballeros. Y realmente Dios no va a tomar lo segundo, Él no va a hacer eso. Dios quiere lo mejor. Y el problema realmente está a la puerta de la iglesia. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillase y orase y buscase mi rostro y se apartase de sus malos caminos. Ahí está el problema del pecado. Yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y yo sanaré su tierra. Y esa es la palabra del Señor y Él está hablando en serio. Y Él hace lo que Él dice. Si su pueblo se humilla y ora y se aparta de sus malos caminos. Y yo he buscado acercarme más al Señor, más de lo que jamás lo he hecho en toda mi vida. Esto es lo que quiero, lo que busco. Quiero eso, quiero acercarme más a Él. Quiero ser lo que Él quiere que yo sea en toda capacidad. Y yo siento tanto agradecimiento por todos ustedes que oran por nosotros. Oro por las grandes bendiciones de nuestro Dios sobre ustedes constantemente. Pero el pecado es mucho peor de lo que nos damos cuenta, realmente mucho peor de lo que nos damos cuenta, porque Dios tiene misericordia y nosotros pensamos, bueno, las cosas no están tan mal, el pecado no es tan malo. Pero mire, yo no tengo el vocabulario, yo no tengo la manera de expresar y explicar la totalidad de lo horrible que es el pecado que roba, que mata y destruye. Y es la razón por la cual estamos tomando mucho tiempo. Estamos tomando mucho tiempo en esto y vamos a tomar más tiempo. Hermano Suagra, antes de dejar esto que acaba de decir, creo que lo más importante que se puede decir, las palabras que han compartido, usted dijo con respecto a la iglesia y sabemos que el arrepentimiento debe comenzar con la iglesia, es donde el juicio comienza en la casa de Dios. Pero nosotros que somos salvos, obviamente la iglesia, los creyentes, somos libres del pecado, perdonados del pecado. Así que cuando usted dice que la iglesia necesita arrepentirse, cuando la persona hace ese comentario, ¿qué es lo que eso significa? ¿Qué es lo que la iglesia, qué es lo que el pueblo de Dios de qué se tiene que arrepentir? ¿Qué es el pecado que vemos en la vida y en el corazón de la iglesia, siendo el cuerpo de Cristo y estando a nivel individual? Bueno, en el nivel individual esa persona tiene que entender lo que el Señor le está diciendo a él o a ella y lo que están haciendo, ¿no? Yo creo que probablemente uno de los peores pecados cometidos hoy día es la apatía. Simplemente no están interesados. Apatía total y probablemente es el peor o uno de los peores, puedo decirlo así.
pero realmente el arrepentirse de pecado, el arrepentirse de la apatía, el arrepentirse de esa tibieza, ¿no? Podemos continuar citando cosas así. Y en nuestra iglesia aquí en Baton Rouge, Centro Familiar de Adoración, que queremos pensar que es una buena iglesia y yo creo que lo es. Pero, ¿cuántas personas en esta iglesia pueden decir, Señor, yo estoy cerca de ti? Realmente que lo estoy. Y ellos realmente lo consideran, no importa cuánto predicamos, cuánto nosotros lo decimos desde el púlpito, cuántos en nuestra iglesia están donde deben estar con el Señor. No son muchos. Yo espero estar equivocado, pero y es diferente con cada persona, ¿no? Cada uno tiene su propia falta de consagración. Sí. Y hay algunos que están cerca de Dios, claro. Sé que escuché ayer una de las damas en nuestra iglesia que murió anciana en edad, pero ella murió de esta situación. ¿Cómo se llama el virus, el COVID? Sí. Este virus. Ella murió de este virus y cuando se pierden personas así, hemos perdido a alguien que es muy, Así muy es. valioso. Y ella ya estaba avanzada en edad, pero de todas maneras, no tenemos su voz ya. Amén. Ahora ha sido silenciada. Y Jesucristo dijo que somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Nuestra luz puede ser extinguida y la sal puede perder su sabor, no tener consecuencias. Y si pierde su poder, ya no sirve para nada. Amén. Y todos tenemos que reconocer también, hermano Swagger, que la experiencia cristiana no es una experiencia que te entrega lo de la perfección, siempre esa constante necesidad de seguir adelante y de Así no solo es acercarnos al verdad. Señor, pero de reconocer las áreas de nuestra vida que Él quiere cambiar. Mientras más nos acercamos a Él, más áreas vamos a poder ver y nos va a señalar. Eso no significa que debemos aprobar de las cosas malas de nuestra actitud, pero es la verdad. Así que esta guerra con el pecado, Dios comenzó a pelear desde Abel y Caín y desde antes. Aún es un proceso continuo y si no entramos a la ayuda que Él ha provisto, consistentemente humillándonos y entrando a lo que Él ha provisto, el mundo, la carne y el diablo se apoderarán de la situación Claro que sí. y Así es. terminarán atrayendo. Así que hasta que seamos glorificados, este constante empuje debe ser no solamente de acercarnos a Dios, pero dejarle a Él acercarse a nosotros, que Él nos revele las cosas que aún no somos. Estoy esperando que lo que estamos estudiando ahora mismo abra los ojos de algunas personas para que sepan exactamente lo que Josh acaba de preguntar. Y es difícil el poder dar una respuesta concreta porque Ujú. cada persona es un individuo completamente distinto, ¿no? Y Dios trata con nosotros en esa capacidad. Pero yo no puedo responder o dar cuentas por otra persona, pero sí yo quiero dar cuentas por mí. Yo quiero estar cerca del Señor, más de lo que he estado en toda mi vida. Yo quiero eso, yo busco eso, yo deseo eso. Quiero que los pecados que asedian mi vida, que sean desechados Amén. y que no sean un problema en mi vida más, ¿no? Y no sé yo cuánto peso podemos llevar nosotros en esta nación, pero yo quiero llevar todo el peso que podamos Amén. y hacer lo que el Señor quiere que se haga. Hermano Swagger, disculpa, pero Adelante, adelante. bueno, Y- quiero tratar con esto porque voy a decir cosas que tal vez se presenten fuertemente, pero lo que está matando a la iglesia es la incredulidad. Yo he estudiado 35 años el movimiento de la iglesia, del crecimiento de la iglesia. He visto diferentes influencias y diferentes ángulos de los 60, 70 y 80 y lo que he visto es un elemento incrementado de incredulidad. Encuentro que esto ha plagado a la iglesia más que cualquier otra cosa.
no queriendo entender cómo fue que John, disculpe, ¿qué quieres decir con la incredulidad? iglesia ya no cree que Dios puede hacer cosas poderosas. La iglesia no cree que Dios puede encargarse de su pueblo. La iglesia el día de hoy no quiere entender el poder de la cruz, no solo para vivir, pero también para cambiar elementos de cómo vivimos en la sociedad. Permítame leerle esto porque Israel es un ejemplo perfecto de lo que está sucediendo el día de hoy. Así es, Y así yo no es. quiero relacionar a la iglesia con Israel porque la iglesia no es Israel. La iglesia es una entidad nueva, pero debemos aprender de lo que ocurrió con los que estuvieron en el campo de Israel. El Señor dice en el versículo 11 de Hebreos 3, dice, juré en mi ira que no entrarían a mi reposo. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cómo sé que hay incredulidad? Porque hemos escalado a la psicología diciendo de que es una solución para los problemas del hombre y sus situaciones. Nos acercamos a la psicología y hablamos de la psicología terapéutica, que es eh, misticismo oriental. Le ponemos batas blancas a los hombres y ahora con los reportes que ellos nos dan, aparenta como que es un resultado, pero no es un resultado. La incredulidad está plagando la iglesia. Hay universidades e institutos pentecostales que enseñan chamanismo, hermano Swagger, porque eso es lo que la psicología de Jung es, chamanismo, y aún así ellos están bien con el asunto, incredulidad. Tenemos a predicadores en la televisión que predican mensajes de motivación, y no voy a mencionar sus nombres porque no quiero darles anuncios por sus tonterías. Una total incredulidad. Pero Pablo dice esto, dice más exhortarnos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, le está hablando a los hermanos, no al mundo, sino a la iglesia. Hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hay un engaño que ha plagado a la iglesia. Dios puso a Israel a prueba en el desierto. A esto se le refirió como la provocación. Israel no podía entrar al reposo de Dios por causa de la incredulidad. Así es. Por eso es que la gente está plagada con la enfermedad mental, entre comillas, porque no han entrado a su reposo. Si hay un reposo que permanece para el Hijo de Dios, y estoy siendo fuerte, hermano Swagger. Sí. Yo no tengo Facebook, pero he visto cosas en Facebook recientemente por el Facebook de mi esposa y estoy viendo a ministros del Evangelio, y lo que puedo ver es incredulidad nada más. Los veo a ellos promoviendo la psicología, los veo a ellos promoviendo el sistema del mundo, este presupuesto que el presidente, que es un marxista, que está a punto de presentarle al país, está lleno de programas sociales. Sin embargo, se ha probado estadísticamente, realísticamente y prácticamente que los programas sociales han traído más daño, no ayuda, por lo menos a la Claro, mayoría claro, de la sí. comunidad en cuanto a los que necesitan ayuda. La incredulidad es lo que está matando a la iglesia. No creemos en el poder de Dios ya. No No, creemos no entiendo yo. ni confiamos en el hecho de que Dios, que nos ha dado a Jesucristo, que pagó la deuda por el pecado, que nos dio todo con respecto a la vida y la piedad, es suficiente si nosotros le creemos. No entiendo yo cómo los creyentes, llamados creyentes, que realmente no creen la Biblia o la tergiversan al punto de que pierde su significado. Esa parte no la entiendo. El pecado engaña, hermano Suaguer, lo acabo de leer, y engaña a la gente, les hace pensar que están creyendo algo correcto cuando en realidad es algo malo e incorrecto. Nosotros tratamos con algo llamado EMDR en el programa el otro día a gran detalle. El quinto proceso de esta situación nos enseña que la quinta palabra que está conduciendo este tipo de programa en la psicoterapia, en la psicología, en la psicolocura, presenta al individuo bajo nuevo pensamiento, nuevas palabras, y deben de cantar o de recitar esas palabras, estas mantras, y es misticismo oriental. Cuando uno estudia, los que estudian esto en el mundo de psicología, hermano Swagger, ellos practican algo llamado psicología mental, que es también llamado psicología budista. Hay 8 principios en el budismo, y en este proceso uno debe de tomar estas energías que están rodeándonos y hay que traerlas a la mente, y esto es manipulación mental, que por definición en wikiísmo es brujería. Dave, ¿usted estudió eso cuando estuvo en la universidad? No, no, ahí no, pero es existencial. La psicología es existencial, es de lo que se está Pecaminoso lo que hablando. es.
Y las otras 3 áreas de la psicología no aceptan la idea de que el hombre es espiritual. Tratan con él desde un punto de vista físico. Completamente. La psicología existencial admite que el hombre tiene, bueno, que es espiritual, pero se dirigen a lo Así oculto, a es. las religiones del oriental, del misticismo oriental. ¿Y realmente creen esas Sí, cosas? hermano Swagger, no solamente lo enseñan, pero están promoviéndolo y ahora los cristianos están cristianizándolo. La neuroplasticidad es otra mentira del infierno. La idea que nosotros podemos tener diferentes cambios en el cerebro por diferentes cosas y aplicaciones en cuanto a cómo lo manipulamos es chamanismo. Pero esto se está Sí, enseñando. señor. No me refiero en una escuela secular, me refiero en una escuela religiosa. Esos caballeros fueron expuestos a estas enseñanzas en su instrucción y es desde una supuesta universidad pentecostal, Pero supuestamente. todo está expuesto así. Hermano Swagger, un poco de levadura leudará toda la masa. Mm. A menos que se arrepientan, van a convertirse en parte de esto en los próximos 10, 15 Es años y tiempo, vamos a estar ¿vas a llenos decir de esto. algo? Creo que junto con lo que él está diciendo, hermano Schwager, uno de los grandes tropiezos para la iglesia en las instituciones de estudio, seminarios, universidades, en muchas maneras están motivando a cuestionar la veracidad de la palabra de Dios. Sí, La es ciencia alta. inspiración, literalmente, cuestionar la inspiración de la palabra de Dios. Y yo creo que ustedes han hablado un poco de diferentes ideas de redacción, etcétera, etcétera, pero en estos grupos ellos en cierta manera causando y poniendo en su mente preguntas de si la palabra de Dios fue inspirada o fue puesta allí en un periodo de tiempo por hombres que estaban pensando sobre los tiempos pasados, pero definitivamente está sucediendo y probablemente creo que es lo peor que está sucediendo. Estuve hablando con el doctor Watts recientemente y él conoce a personas que entraron al seminario en fervor por Dios, listos para pastorear una iglesia y salieron de allí ateos. Salieron como ateos de allí porque lo que estaban leyendo y lo que estaban estudiando los hizo cuestionar si la palabra de Dios fue inspirada o no. Y Y eso está eso empeorando. empeora todo el tiempo. De hecho, comenzó a finales del siglo XIX. El señor Wellhausen y otros crearon diferentes teorías, una llamada la teoría GDP. Y ese tipo de pensamiento, junto con Karl Barth, que se convirtió en alguien muy popular en los seminarios, Mm. trajo este concepto de crítica alta. Toda la verdad es verdad de Dios. Y también tenemos a otro caballero llamado Dr. Mounts, que presentó los conceptos de psicología y lo presentó al mundo a través de su programa radial, pero fue aceptado en los seminarios. También después tenemos en los años 60 a Fuller creando su organización con su hijo en Alemania con diferentes conceptos filosóficos. Ellos han puesto esta mezcla en una gran cubeta, hermano Swagger, y todos estos supuestos eruditos que no son eruditos en el sentido de conocer a Dios personalmente, solamente saben de cómo leer. Ellos leen las obras de cada uno y ellos la mejoran y dicen, eso está bien, eso es de peer review. Hicieron lo mismo con psicología, una mentira aprobando otra mentira y la gente cree en la mentira pensando que es verdad. El hecho es que la iglesia está sufriendo por incredulidad, pero Dios le ha dado a usted y a este ministerio y a esta cadena la verdad. El poder de la cruz, el poder del Espíritu Santo y cómo obra el Espíritu Santo a través de la cruz. Y si la gente toma el control de eso, lo entiende, les prometo que estarán libres del poder del pecado, tendrán el gozo del Señor para su fortaleza y tendrán la presencia del Dios omnipotente, tendrán el poder de Dios obrando en su vida y los que están a su alrededor podrán ver el cambio porque son una nueva criatura en Cristo. No están viviendo por el maná viejo, sino del nuevo pan del cielo que descendió, que es Jesucristo. No quiero predicarles un sermón, pero es tiempo de decir la verdad y decirlo como es. El mundo de la psicología, el mundo de la iglesia, el mundo de estos predicadores falsos en televisión explicando mensajes que no están ayudándole a la gente, sino dañando, tienen que ser reprendidos y tenemos que ver un mover de Dios. Y yo creo que el poder de Dios se va a mover a través de este ministerio y creo que la gente enferma va a ser sanada. Creo que esta nación no va a caer. Creo que Dios va a moverse y ustedes tienen que creerlo porque no hay duda en mi mente
que Dios es quien es. Él es el mismo Dios que abrió el mar rojo. Él es el mismo Dios que le dio maná del cielo. Él es el mismo Dios que levantó al ciego Bartimeo. Es el mismo Dios que lo puede sanar y es el mismo Dios que puede libertarlos. Es el mismo Dios, el mismo Dios. Él no cambia. Hay que creerle el día de hoy, se los prometo, hermano Swagger. Hay gente que va a ser salva, bautizada en el Espíritu Santo, libertada por el poder del pecado, sanados por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Es lo que el Señor me mostró hace 25 años antes de que me mudara, y yo lo creo y va a suceder. Mencionas existencialismo. Exactamente, ¿qué es eso? También es llamado transpersonalismo o psicología transpersonal. Una vez más, es se fija esto en el hombre desde un punto de vista espiritual, pero buscan soluciones en las religiones del misticismo oriental y lo oculto. No están mirando a la Biblia No, o no la dependen palabra de de ella. Dios. En el siglo XIX se presentaron conceptos y, una vez más, entran sutilmente a través de filosofía. Así es como entran, hermano Swagger, y se convierten en parte de la penetración. Se mezcló con la psicología, se mezcló con diferentes elementos de enseñanza psicológica y son vistos como cristianos buenos los eruditos que lo presentan. ¿Cómo las escuelas cristianas entonces enseñan eso y cómo es que lo justifican o dicen que está bien? Le añaden escritura y hay comportamiento, psicología de comportamiento y hay psicología humanista, psicología de Freud y también esta psicología existencial. Estas otras tres, una vez más, no reconocen ni hablan del pecado, no hablan de la parte espiritual del hombre, hablan de cambiar la vida, de cambiar los hábitos, todo tipo de Pero cosas. ellos creen que hay tal cosa como el pecado. No, no hablan acerca del pecado. Usted lo dijo, el problema más grande del hombre es el pecado. El problema del hombre es el pecado y si no hay pecado y usted le llama es una enfermedad o le llama otra cosa, entonces usted se está alejando de aquel. Usted no necesita la solución entonces. La iglesia y muchos seminarios hoy en día se enfocan en los temas sociales, los problemas del mundo, porque se basan en inequidad, raza, se trata de el ambiente donde usted creció y eso se hace cada vez más y más la narrativa, hermano Swigert. Pero la única respuesta para Sí, eso, y hay problemas en el mundo, claro sí. que los hay, pero es la palabra de Dios la respuesta. Bueno, identifican los problemas, pero no identifican la fuente de los problemas. ¿Por qué? Porque no hay suficiente dinero o por causa Exacto. del color de la piel. Usted lo dijo, el problema es el pecado, no importa qué sea el Ujú, color de así su es, piel o cuánto así dinero es. tenga o no tenga. Quiero leer una escritura para responder mi propia pregunta que hice al principio. Aunque es difícil, sí, dar una respuesta específica a lo que papá presentó, debemos ver a Israel como un ejemplo, porque Así el Señor es. no cambia. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor se extendió a su pueblo tratando de alcanzarlos a través de diferentes años, voces, Así es, profetas, y así finalmente es. el Señor estaba diciendo, arrepiéntase mi pueblo, deséchense o desechen los ídolos, regresen a mí, regresen al sacrificio que han dejado completamente o que han mezclado con idolatría. La gran acusación de parte de Dios a través del profeta Jeremías a Israel se encuentra en el segundo capítulo del libro de Jeremías. Versículo 3, lo dice claramente, mi pueblo, ahora gracias a Dios que Él aún los llama mi pueblo, Él no nos Amén. desecha. Dice, mi pueblo ha cometido dos males. Número uno, me dejaron a mí, a la fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua en lo absoluto. Eso es lo que la iglesia ha hecho. Hemos dejado Ujú, al ujú. Señor, a la fuente de agua viva, Eso es. y hemos cavado para nosotros mismos cisternas rotas que no retienen agua. Así es. Así Ahora, es. ¿qué significa eso? Simplemente que hemos dejado la cruz, hemos dejado la fuente de agua viva. Jesucristo es la fuente de agua viva.
Y todo lo que tenemos fluye del Calvario, no fluye de la psicología, no fluye de nuestras Así es. habilidades. Así es. Y aparte de eso, hemos cavado cisternas rotas que no retienen agua. Significa que aun si tratamos de llenarlas, no retienen, no detienen nada. El Señor se está moviendo ahora, hoy se Lo está está moviendo haciendo. en Lo esta está nación, se haciendo. está moviendo en el mundo. Pero el mover de Dios que estamos viendo es que el Señor se está moviendo y está llamándole a su pueblo a arrepentirse para que sean lavados, para que sean limpios, para que puedan tomar parte de esta fuente de agua viva una vez más Mm, en preparación para lo que Él va a hacer en el próximo futuro. Y yo creo que eso significa que, número uno, hay una gran cosecha de almas. Una gran cosecha de almas en este momento. No es algo que está en el más allá, no. Hoy, no digan que faltan 4 meses para la cosecha. Hay que mirar los campos listos exacto. para la cosecha. Exacto. Y al mismo tiempo, yo creo que el Señor va a moverse en sanidad, que Él va a llenar creyentes con el Espíritu Santo, pero todo tiene que llegar como fundamento. Mientras que el fundamento esté bien, esas cisternas rotas tienen que ser arregladas y que el agua que la fuente de agua viva no sea abandonada. Hablando de la iglesia, es muy claro como lo puedo ver. Mi pueblo debe regresar a la cruz. Hay que dejar los ídolos, los caminos perversos, dejar las buenas obras que uno está tratando de asistir o tener y hacer, y hay que tomar del agua de vida. Entonces, la justicia social no es la respuesta. No, ese es el problema, de hecho. Bueno, y mucha de la iglesia hoy en día está diciendo, una gran parte, dicen que es la solución al problema. Correcto, porque ignora el problema que es el pecado. Veamos los programas de misioneros que tenemos hoy día. La mayoría son justicia social. Así es, correcto. Y lo mismo está sucediendo aquí en esta nación, donde vemos eso en las iglesias. Yo empecé a ver eso el último año que estuve en la denominación donde estuve. Yo estuve con muchos misioneros y, y eran muy pocos los que aceptaban lo que estábamos predicando y enseñando, a pesar del hecho de que los estadios estaban llenos a capacidad. Y se llenaban las iglesias. Y las iglesias, Edificaron sí, iglesias nuevas también. sí, sí. Y nosotros, bueno, nos decían, ellos no van a venir a escucharle antes de llegar allí, ¿no? Nos decían eso. Ellos Así no le van a es. poner atención porque ellos solamente, gentilmente iban a respaldar las campañas, solamente unos cuantos estar en la plataforma y ya, Ujú. decían. Pero luego, ¿qué sucedía? Era totalmente una diferencia a lo que ellos anticipaban que iba a suceder, conforme a decenas de miles de personas llegaban y llenaban los estadios. Si usted se fija en las cruzadas, usted puede Ujú. ver que la gente estaba llorando, Eso es, así con es, hambre, y que así es. corría a los altares. Oh, sí, Esa es la respuesta. Lo que John dijo, hermano Swagger, una vez más, la ujú, incredulidad está matando a la iglesia. Pablo presentó en Romanos una vez más el fundamento, procesos fundamentales de la iglesia. Y él nos dio primero lo que él llama la ley de la fe en Romanos 3. Y él dice que el mismo fundamento de ser cristiano, de vivir en relación con Dios, es fe en Jesús. Romanos 3:23, y fe en su obra en el Calvario, que es una propiciación, Romanos 3:25. Combinando estos dos versículos tenemos el reino, el gobierno y la ley de fe. Y después declaró en 3 diferentes lugares en la Escritura que el justo por la fe vivirá, por la fe vivirá. Así que es fe desde el principio hasta el final, fe para no alejarnos de Él y es fe. fe en el blanco Sí, correcto. eso es lo que Él nos dio en Romanos 3. Su término ley de fe describe ambos, la fe en Cristo y la fe en Cristo crucificado. Así que si la iglesia no mantiene esto, vamos a perder nuestra dirección, porque nuestra existencia entera, el, ju- el justo, los justificados, los salvos deben experimentar la vida a través de su fe. Y si tratamos de experimentar la vida fuera de la fe, entonces operamos en incredulidad. Así es la única manera como puede suceder. Hermano Swagger, no estamos ignorando las buenas obras. Permítame dar un ejemplo de este ministerio. Usted tal vez no lo sepa, pero recientemente el doctor Malali falleció. Sí, sí, lo sé. Y en su funeral me dijo un individuo que pudo escuchar
que su hijo habló casi 25 minutos y su padre, por supuesto, para los que tal vez hayan conocido al doctor Mali, él fue un invitado en este programa. Él era un misionero que viajó por el mundo y estuvo en diferentes partes del mundo donde su ministerio impactó mucho y su hijo dijo en el funeral, hablando del hermano Swagger, que él alimentó a 300,000 niños al día y eso estuvo mal. Él alimentó más de eso, más, mucho más, tal vez 4 o 500,000 niños y personas al día. Así que ese fue un testimonio de su hijo en el funeral de su padre el otro día, hablando acerca de las obras que este Dios. ministerio ha hecho. Y el ministerio pudo hacer eso porque usted tuvo la visión y el llamado de hacerlo y usted tenía la gente que proveía la provisión. Mm, Ahora, usted ha regalado casi 3 millones de Biblias en el mundo. Esta Biblia de estudio del expositor se la ha dado a pastores y obreros en todo el mundo con la ayuda de la gente. Dios dio la provisión, pero Dios le ha dado a usted la visión. Esa es una de las obras misioneras más grandes del mundo. ¿Se pueden imaginar así ustedes si el es. apóstol Pablo estuviera aquí el día de hoy? Cuán Mm, emocionado estuviera de escuchar que la palabra de Dios se está así dando es, en todo el exacto. mundo, tocando a naciones del mundo. Esa es una buena obra. Eso es lo que la gente debe estar apoyando en este momento, porque si ellos entienden la Biblia, entonces todo lo demás caerá en su lugar. Si tenemos, miren, este mensaje de la cruz es tan impactante. Yo siento pasión el día de hoy y discúlpenme, pero recuerdo que Cristo también sentía mucha pasión cuando él entró al templo y le dio vuelta a las mesas de los cambistas. Ustedes convirtieron mi casa de oración en casa de ladrones. Y una vez más, yo estoy de acuerdo con todo lo que estamos diciendo, pero quiero volver a enfatizar que la iglesia está viviendo en este momento en Mm, incredulidad. Yo quiero estremecer las cosas un poco y que se den cuenta de que hay un poder mayor a su poder. Hay un poder y una unción que viene de parte del Señor. Por eso es que la gente venía a los servicios, por eso es que las cruzadas, y Dave tienen la razón, yo veo las clásicas, y yo lloraba, yo estuve en sus cruzadas, estuve en Pittsburgh, estuve yo en Cleveland, en Filadelfia, en diferentes lugares, en Ohio. Yo siento el poder de Dios, yo veo a la gente así nada más recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo, gente que ni siquiera había escuchado de ello antes. Una señora enseguida de mí decía, ¿qué es esto? Es impresionante. Yo vi y testifiqué, atestigué. Yo estuve en la audiencia, en los servicios. Muchas veces mi hermano Frank fue bautizado en el Espíritu Santo también. John, está llegando el lugar que la gente una vez más está diciendo, ¿y qué es esto? Amén. No saben lo Así que es. es. No se predica en las No se está iglesias. predicando. En el Eh, do- 2012, por primera vez en la historia de la nación, menos de 50% de las personas decían ser protestantes. Y ahora vemos los boomers, 10% de ellos dicen que tienen un punto de vista de mundo en la Biblia. Y vemos la generación Z, los adolescentes que van a la universidad. Las estadísticas dicen que su punto de vista bíblico es 4%. Así que ese número del 2012 solamente ha aumentado. Nosotros estamos viendo la primera generación criada después del cristianismo en los Estados Unidos increíblemente. Es decir, ellos no ven al mundo a través del ojo cristiano, el lente cristiano, o a través de un punto de vista conservador, como tengo yo, como sus generaciones lo tienen, ¿no? Y eso puede parecerse muy triste, ¿no? Verse muy triste, pero yo creo que hay un poco de algo bueno en esto porque no están mezclados con tradiciones religiosas, no están mezclados con cosas que les hacen daño de recibir el Evangelio de Cristo. Yo creo que Dios está a punto de hacer algo grande y me siento muy alentado. He estado leyendo a Jonathan Edwards, que fue parte del gran despertar en los Estados Unidos, ¿no? Y él dijo que durante ese gran despertar, él dijo, la obra grande ha sido entre los sí, jóvenes y pocos han sido amén. participantes, pero parece que esto es lo que Dios hace típicamente. Él se mueve entre la generación joven y echa fuera esa generación que se rehúsa a entrar en lo que Dios ha provisto para ellos. Yo creo que Dios está a punto de hacer algo grande y tenemos que seguir creyendo en Él. Eso ha sido cierto de todos los avivamientos. El avivamiento de Gales, eh, de Hebrides, de las Islas Hébridas. ¿Por qué? Porque no estaban ellos llenos de incredulidad y Así religión. es. Aquellos que esas reuniones fueron tan poderosas y virtualmente cerraron los lugares de Amén, así las es. cantinas.
la Sí, cerraron. Y gente estaba llegando a la iglesia, personas que nunca habían estado en la iglesia en toda su vida. Y como John lo dijo momentos atrás, Dios puede. amén. Él puede salvar, Él puede sanar, Aleluya. Él puede hacer milagros. Y realmente Alabado Él necesita que Dios. alguien le crea. Sí, Y yo quiero que este ministerio le crea amén. Sí, y que esté en su sí. palabra. Y, y que nosotros Santo, podamos santo eres, predicar Señor. esto y desear eso que Él quiere que tengamos por su gracia. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Vamos a empezar. Saben, caballeros, vamos a estar en algún momento del milenio terminando esta doctrina del pecado. Mm. Adelante, Dave, por favor. Y la serpiente le dijo a la mujer, no morirás. Declara que Satanás dirigió su ataque contra Eva en como Dios. Ahora Satanás le predica a Eva. Jesús llamó a Satanás mentiroso, que probablemente se refiere a este propio momento. Permítame decir lo siguiente. Bueno, pero no murieron, sí murieron, murieron espiritualmente. Y eso quiere decir separación de Dios, a menos de que ellos se hayan arrepentido y no hay registro allí de que lo hicieron. Pero esto es lo que Satanás estaba buscando, que ellos no entendiesen esto. Y es verdad que no murieron físicamente en este momento, pero sí trajo una muerte física en este mundo, eventualmente, ¿no? Y esto está con nosotros todavía. Así que toda persona, la muerte es algo horrible, realmente es algo terrible. He visto a seres queridos, personas que hemos visto a lo largo de los años, Francis y yo. He visto cómo han fallecido y sí, van al cielo. Eso es una realidad. Están ahora con el Señor, pero aún eso deja un gran vacío, esa partida. Algo que es tan doloroso, realmente rompe el corazón. Pero yo he visto eso una y otra vez en el último año, cómo ha sucedido. Y ciertamente así es, ciertamente moriremos. Dios nunca quiso que el hombre muriese. Entienda eso, que Él quiere que el hombre viva para siempre. Y tomó casi 1000 años para que este cuerpo físico, aunque es débil y está realmente hecho de polvo, eso es lo que somos, tomó 1000 años, básicamente, para que la humanidad muriese. Piensen lo que les estoy diciendo. Cuando leemos en el capítulo 5 de Génesis, dice que vivieron allí 780 años y murieron. Siempre termina con y murieron. Y así que Satanás, él mintió. Él le mintió a Eva. Y él es un mentiroso, damas y Así es. caballeros. Hermano Swagger, esa muerte espiritual, una vez más, trae una agrupación de errores y problemas. Harris estaba mencionando otra vez a la generación en la que existimos el día de hoy, que no tiene un punto de vista cristiano y que no es criada con moralidad y cristianismo, y ese es el resultado de la muerte espiritual que nos está penetrando como sociedad, porque la muerte espiritual incluye la incapacidad de pensar en relación a Dios. No le preocupa su carácter, no le Sí. preocupa cómo se siente o qué es lo que él piensa, ni siquiera reconoce lo que él dice. Así que mientras más nos removemos del estudio de la escritura y de las instrucciones de la Biblia, como iglesia, más muerte espiritual vamos a ver. Y vemos eso en esta generación con la confusión sobre la sexualidad, la identidad de género, y yo sigo manteniendo lo horrible que se ve, lo mal que se ve, pero a la vez llega el punto cuando están tan confundidos que dicen nada de esto puede ser correcto, nada de Así esto es. tiene sentido. Harris, mira, yo creo que cuando Dios nos creó y puso conciencia en nosotros, eso ya estaba
es En lo que su está mente, en afectando a su los jóvenes en corazón. Estados Unidos. No entienden la confusión ni el por qué. Y eso crea una oportunidad para que ellos, Cuando van a esas universidades, a las universidades cristianas, y usted ha estado allí, Dave ha estado allí, han visitado esos lugares, a ellos les enseña creer que lo que están aprendiendo es todos, correcto. nadie se levante delante del aula y dice, bueno, yo, sí, Siempre les enseñan con un sentido de autoridad. correcto, y ciertamente queremos confiar en los maestros, queremos confiar en los predicadores en el púlpito, pero el día ha llegado que el cristiano individual necesita depender de su conocimiento de la palabra de Dios sobre todo lo demás. ¿Cuántas veces su pensamiento ha sido cambiado a un camino equivocado? Sí, bueno, estamos viendo a generaciones, no solamente a uno o dos, ahora ya son tres y cuatro, y yo realmente supongo que tal vez John pueda identificarlo mejor que yo, pero supongo que al mismo tiempo que el derramamiento del Espíritu Santo se llevó a cabo, Satanás presentó una falsificación para que la gente pudiera ser engañada, hablando de la educación, el liberalismo y la idea de lo que podemos ver ahora, para poder contrarrestar el efecto del derrame del Espíritu Santo profetizado en estos últimos días. Yo no puedo, yo no puedo dejar de enfatizar lo suficiente que la gente deje la basura que está leyendo y Amén. que invierta su tiempo en la Biblia. No puede usted exagerar demasiado, pero mire, al mismo tiempo, comenzar su día cada día con unos cuantos minutos en la palabra de Dios, eso cimentará la dirección de su mente para ese día. Y ustedes, miren, yo encuentro que al buscar la palabra de Dios en mi vida, yo miren, lo que hago es que tengo una rutina y leo yo en el Antiguo Testamento y les puedo decir yo que los pasajes que leí el día de hoy caben dentro de mi vida, dirigen mis pensamientos, dirigen mi ser y la manera como yo me dirijo y lo que yo hago. Y el creyente de hoy, el creyente en este mundo, necesitamos un avivamiento, estudios bíblicos, de conocimiento, no solo de revisiones, sino de un entendimiento apasionado del texto, porque es lo que el Señor utilizará para renovar su vida y Así para que el es, así creyente es. nacido de nuevo piense como debe pensar, no perdido por allá en algún lugar, abierto a todo tipo de punto de vista que llegue. Lo triste es, y yo creo que ustedes pueden admitir esto, que si una persona no ha tenido la experiencia que ustedes han tenido en entendimiento de la palabra de Dios y enseñanza, van a esos seminarios, realmente van a ser afectados en gran manera, Así porque es. sí queremos honrar y respetar a los maestros. Y quiero decir lo siguiente, este esfuerzo que estamos haciendo, este esfuerzo que se está haciendo de corromper la sociedad, esto empezó muchos años atrás. Estoy haciendo una serie de artículos, tres escritos, uno publicado y será en El Evangelista. Y yo presento la historia porque son las preguntas que yo hago, ¿no? ¿Cuándo y cómo estas cosas entraron a la sociedad y entraron en la levadura, ¿no? Cuando veo el fundamento de la nación y veo a los hombres cristianos, Jonathan Edwards y otros como él, ah, ¿cómo se llama? Su nieto y otros que fueron influentes en lo que llamamos la Gran Revolución, habían tantas influencias del cristianismo en esta nación que no se puede ignorar. ¿Cómo esto cambia el sistema educacional? Organizaciones como Harvard, Princeton, John Witherspoon, como presidente, amaba a Dios y verdaderamente presentó los principios cristianos y la Biblia era el libro de texto que se Sí, amén. utilizaba para formar el carácter en los individuos para que fuesen buenos ciudadanos en los Estados Unidos. Me hubiese gustado retener lo que decían, cómo Jesucristo es exaltado y el conocimiento, la parte de Correcto, Jesucristo sí. más esencial. Te Amén. interrumpo un momento. Estas secciones que Donnie está publicando Fantástico. son muy, muy buenas, Sí, realmente tratando con los padres fundadores de la nación, exacto. los fundadores de esta nación. Cada creyente debe de conocer y escuchar esto. La música es fenomenal, pero eso es un aspecto, pero los individuos que literalmente
establecieron esta nación bajo Así Dios. es. Usted debe de saber lo que se dijo y cómo se estableció esta nación. Sí. Y yo firmemente le motivo a usted a hacerlo Amén. porque yo le dije a Donnie, vamos a reducir el precio lo más posible porque yo quiero que el pueblo tenga esto. Y él acaba de terminar uno hace unos días atrás. Vi un poco de él por la televisión y fue sorprendente. Sí. Yo me quedé sorprendido por todo lo que se dijo allí. Y yo le motivo a todos ustedes a adquirirlos todos conforme usted pueda, conforme pueda. Adelante, John. No hay problema. Qué bueno que lo mencionó. Mencionó la primera temporada y ahora la segunda temporada y todos deben de entender y saber, es la historia que está siendo retenida de la gente. Pero hemos visto a individuos en este país, por ejemplo, al hombre inglés Robert Owen, que vino, un socialista, influyó a Horace Mann, que es considerado el padre de la educación progresiva, John Dewey, diferentes personas, hermano Swagger, y yo, a mí no me gusta decir esto porque esto me entristece, que es lo que ha afectado al sistema educacional, y esto se derramó y entró al mundo de la iglesia. Su meta principal, desde el principio, aún el fundador del ACLU, su meta del comunista, William C. Foster, el fundador del el Partido Comunista Americano, su, su meta principal era erradicar el cristianismo. ¿Cómo se hace? Bueno, cuestionar su existencia, crítica alta y superior se convirtió en una herramienta en la mano de estas personas y después penetramos la sociedad a través de la educación de los jóvenes. Cambiamos a través de el gradualismo cultural. Esto es parte del marxismo. En el comunismo esto se le llama fabianismo. Interesantemente que su insignia o su símbolo es un lobo vestido de oveja. Así que los fabianistas, que tuvieron gran influencia en el comunismo, en vez de hacerlo eh, como el marxismo se hace gradualmente, cambiando la educación de los niños, y ahora hemos visto un proceso. Ahora los niños ya están en posiciones de liderazgo y ellos han tomado estos principios y ahora estamos viendo toda faceta de la sociedad tocada por el marxismo y el existencialismo. Ha sido un cambio gradual, pero muy bien planificado. Llámelo conspiración, pero es una realidad y esto ha afectado a la iglesia porque la iglesia ha creído el engaño y han utilizado este rayo de la rueda de la psicología, han utilizado el rayo de la rueda del socialismo para ser parte de todo esto, pero la meta es tomar el control y erradicar al cristianismo. Sí, eso es lo que buscan. Recordemos también, caballeros, que aunque diferentes personas hacen diferentes cosas, solamente en mi mente, mire, no estamos tratando solamente con el hombre. Ellos no reconocen que están siendo Poseídos por ayudados por demonios. principados y No, bueno, que pelean contra carne y sangre. Y no pelean contra así carne y sangre, es. sino contra principados y potestades. Tal vez estos hombres no tenían algo en mente que produjeron sus acciones o que el sistema produjo. Tal vez sí, pero Satanás él es un estratega de largo plazo. Sabe cómo moldear a la humanidad y se ha convertido en un experto, sea que ellos hayan entendido lo que estaban haciendo o no, nos ha llevado a un punto en el que la incredulidad en las escrituras, y yo sigo regresando a este punto, la incredulidad en las escrituras, la incredulidad en las escrituras. Y yo entiendo que, bueno, entendemos también cómo es que todo esto sucedió, pero cuando el estudio no le da creencia, yo aún sigo creyendo que la palabra de Dios fue inspirada, Sí, no fue formada por personas que quisieron hacerla, no, no tenemos que investigar cómo fue que Daniel sabía lo que Daniel sabía, no tenemos que tratar de así investigar cómo es es. que los 45 autores lo hicieron a lo largo de la historia, porque fue hecho tan exactamente como Dios lo ha dicho, si es que creemos en la inspiración. A mí no se me enseñó cuando yo fui salvo, no se me enseñó el principio de la inspiración. Nadie me habló de eso, pero cuando fui salvo y abrí la Biblia, 100% yo creí que toda palabra en ese libro venía de Dios. El Espíritu de Dios me enseñó. Sí, Es la razón por la cual las traducciones correctas son tan importantes. absolutamente, sí.
Pero mi punto es que el Espíritu de Dios me estaba enseñando que la palabra de Dios fue inspirada por Él. Realmente, y lo que a mí me presentaron no fue la pregunta si era o no inspirada, pero los eruditos empezaron a introducirme era si realmente era Y ese es el inspirada, problema ¿no? más grande que la traducción. Hay parafrases que no valen ni 2 centavos, Así pero algunas es, así traducciones es. pueden ser de ayuda, pero no si lo llevan a usted hacia las ideologías que él está mencionando. Una traducción palabra Mm, por palabra para aquellos que no conocen el hebreo o el griego puede ser de mucha ayuda cuando las estudiamos en general, pero tenemos que saber qué es lo que son. Es esa inclinación en la escolaridad así que es. toma lo que dice y dice, así es como todo esto surgió, en vez de que los hombres de antaño, de Así aceptar de que los es. hombres de antaño Así fueron es. inspirados de parte del Espíritu Santo. Esa conversación se está reduciendo más y Así más es. en los institutos bíblicos y miren, yo estoy creyendo, yo estoy poniendo toda mi fe en el hecho de que la palabra de Dios es verdad. Así Y es. yo Exactamente. estoy completamente Así es. dependiente. Miren, si mi vida, Así si yo es. vivo de acuerdo a los principios delineados por la palabra inspirada de Dios, que mi vida valdrá la pena haber Mm, vivido, que la muerte espiritual que la, que la caída produjo puede ser abrogada. Este mm, mensaje de la cruz no solamente me libertará del pecado, pero también me mm. traerá al fruto del Espíritu, Oh, gozo, me paz, amor, encanta. gentileza. Cuánto Amén, amo así tú es. leías mi meditación todo el día. A través de tus mandamientos me has hecho más sabio que mis enemigos, porque siempre están conmigo. Tengo más entendimiento de que mis maestros por tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos porque yo guardo tus preceptos. He limitado mis pies de todo camino para guardar tu palabra. No me he apartado de tus mandamientos porque tú me has enseñado. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi Aleluya. camino. Alabado Dios, juraré y lo haré. Yo guardaré tus juicios justos. Yo soy afligido, vivifícame, Señor, con tu poder. Enséñame, oh Dios, tus juicios. Y nadie sabe quién escribió eso, pero yo creo que probablemente lo Yo escribió David. también. Se nos terminó el tiempo. Así es. Y ha sido una gran programación el día de hoy, pero yo creo que estuvimos en la línea con lo que el Señor quería. Así que no se pierdan, bueno, oren y creamos a Dios que este virus no va a plagar más esta nación, nuestra iglesia, esta ciudad, esta Amén. nación, este mundo, ya. Así que estemos orando y ustedes saben cómo orar. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.